¿Sabías que puedes transformar tu flujo de trabajo musical con Dorico en solo unos minutos? Hoy te enseñaré cómo usar una herramienta increíble que pocos aprovechan al máximo, la entrada MIDI en tiempo real. Si alguna vez has deseado capturar tus interpretaciones directamente desde tu teclado MIDI, este video es para ti. Prepárate porque lo que estás a punto de aprender podría ahorrarte horas de trabajo y llevar tus partituras a un nivel profesional. En este video exploraremos paso a paso cómo configurar tu teclado MIDI, preparar la grabación y editar tus interpretaciones con precisión en Dorico. Te aseguro que con estos consejos trabajar en tus partituras será más fácil y rápido de lo que te imaginas. Antes de empezar, quiero contarte que este es el cuarto video de una serie de 7, donde exploramos a fondo todo lo que necesitas saber sobre Dorico. Desde los primeros pasos hasta técnicas avanzadas, te aseguro que cada video está diseñado para que descubras algo nuevo y útil. Si te perdiste los 3 primeros episodios, no te preocupes, encontrarás los enlaces en la descripción. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este canal es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Configurar un teclado MIDI para la entrada de notas en Dorico es sencillo y flexible. Pero antes de entrar en los detalles, asegurémonos de que todo esté listo para que no haya interrupciones más adelante. Conecta tu teclado MIDI a tu computadora usando un cable USB o MIDI a USB. Asegúrate de que el teclado está encendido y que el sistema operativo lo reconoce. Abre Dorico y ve al menú de preferencias. En Mac vas por Dorico, Preferencias. En Windows, Edición, Preferencias. Y en el panel izquierdo selecciona Reproducción. En la categoría Reproducción, verifica que tu teclado aparece en la lista de dispositivos de introducción MIDI. Si al tocar una nota no ves la luz verde parpadear en la interfaz de Dorico, verifica que tu teclado esté configurado en el canal MIDI 1, que es el más común. Ahora que el teclado está configurado, pasemos al siguiente paso: preparar la grabación, y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Ahora que tu teclado está listo, es momento de configurar todo para grabar en tiempo real. Esta es la parte clave para evitar errores y lograr una transcripción limpia y precisa. Pero antes de comenzar a grabar, hay algo importante que debes saber. Dorico no agrega compases automáticamente durante la grabación. Asegurémonos de que el espacio necesario esté preparado. Usa el popover de compases con Shift B para añadir compases adicionales. Escribe un número que desees para añadir compases suficientes. Ajusta la cuantización en Preferencias, Reproducción, para determinar la duración más corta que esperas usar en tu interpretación, ejemplo, semicorcheas. Por ejemplo, si la música que vas a interpretar, su figura musical más pequeña son corcheas, entonces seleccionas este valor. Activar detección de tresillos. Puedes aumentar la precisión al incluir la detección de grupos irregulares, si la música que vas a interpretar incluye grupos como tresillos, y asignando además el valor de la figura que estos tendrían. Importante, estos ajustes aseguran que tu interpretación se traduzca de manera precisa en la partitura y te ahorrará mucho tiempo de corrección. Cambia al modo de escritura con Control 2 en Windows o Command 2 en Mac. Haz clic en el primer compás o la nota donde quieras empezar. Activa el cursor de entrada de notas presionando Shift N o Enter. Utiliza el modo vista de galería, Control Alt 2 en Windows o Command Option 2 en Mac, para facilitar la entrada de notas en partituras con múltiples instrumentos. Una vez que el cursor esté activo en el punto deseado, selecciona la duración de la nota utilizando los números del 1 al 8 en tu teclado alfanumérico. 8 para la redonda, 7 para la blanca, 6 para la negra, 5 para corcheas, etc. Luego, toca las teclas en tu teclado MIDI para ingresar las notas deseadas. Esto funciona tanto melódicamente para ingresar una nota a la vez, como armónicamente para presionar acordes en el teclado MIDI, que verás reflejados en el pentagrama. Para ingresar nuevos valores de figuras, presiona el número respectivo utilizando el teclado numérico antes de tocar nuevas duraciones. En Dorico es posible completar acordes con muchas notas
aunque se disponga de una sola mano. Si deseas agregar más notas a un acorde existente, presiona Q para activar el modo de acordes o lo activas con el ratón presionando en el panel de la izquierda antes de tocar varias teclas simultáneamente. Tocas el primer grupo de notas del acorde y a continuación tocas las siguientes notas del acorde. En este caso, para desplazarte al siguiente pulso deberás hacerlo manualmente con las flechas de desplazamiento. Si deseas modificar la posición de octava de la música ingresada, usa Control Alt flechas en Windows o Command Option flechas en Mac para transponer las notas a una nueva posición de octava. Cuando necesites ingresar notas MIDI para múltiples pentagramas a la vez, extiendes el caret para que abarque varios pentagramas con el uso de las teclas Shift y flecha hacia abajo. Desactivas el método altura antes de duración con la letra K. Los intervalos o acordes que ingreses se distribuyen entre los diferentes pentagramas automáticamente. Hasta este momento hemos visto el ingreso de notas MIDI paso a paso, pero en Dorico es posible ingresar notas MIDI en tiempo real. ¿Tienes todo listo para grabar? Hasta este momento ya hemos visto el ingreso de notas MIDI paso a paso, pero ¿qué pasa si quieres capturar tu interpretación sin ingresar nota por nota? Aquí es donde la grabación en tiempo real entra en acción. Haz clic en el primer compás o en el lugar donde quieras comenzar la grabación. En la barra de reproducción, activa el metrónomo para escuchar las pulsaciones del compás durante la grabación. Configura el tempo moderado acorde a tu destreza con el teclado. Cuando activas el popover de tempo presionando Shift T y escribes el tempo de la obra, por ejemplo Q igual 108 para establecer 108 negras por minuto, obtienes el tempo definitivo de reproducción de la obra. Sin embargo, puedes introducir notas con tu teclado MIDI a un tempo más flexible, sin que este ajuste afecte el tempo real de la pieza. Puedes hacer un ajuste para ignorar los tempos definitivos de la obra, incluso los cambios graduales. Para activar este tempo flexible, dirígete a la barra superior, desactiva el icono de unidad de medida de tempo y haz clic en la posición de pulsaciones por minuto. Esto mostrará una barra de desplazamiento que te permitirá ajustar a un tempo más cómodo para la grabación. Ahora que la configuración está lista, es momento de iniciar la grabación. Veamos cómo hacerlo de manera eficiente. Haz clic en el botón de grabar, icono de círculo rojo en la barra de transporte, o alternativamente usa el atajo Control R de Windows o Command R en Mac. En este momento, cuando se inicia el proceso de grabación, se reproduce un compás de preparación, luego del cual Dorico sí empieza a recibir lo que ejecutes en el teclado MIDI. Es como un compás al aire después del cual podrás ingresar las notas en el compás deseado. Si tienes Dorico Pro y deseas modificar la cantidad de compases de preparación que hay antes de empezar a grabar, esta función no está disponible en la versión gratis Dorico SE. Puedes dirigirte al apartado Opciones de reproducción, claqueta, cuenta de entrada. Toca las notas en tu teclado MIDI y Dorico grabará entonces la altura de las notas como su duración en tiempo real. Es normal que no veas notas en la partitura durante la grabación. Las verás luego de parar la grabación. Cuando está sucediendo la grabación MIDI y estás tocando las notas, deberás tener muy presente las siguientes recomendaciones. Escucha el metrónomo para mantener un tempo constante. Cuando termines de tocar, presiona nuevamente el botón de grabar o el botón de parar, o presiona la barra espaciadora, o utiliza el mismo atajo Control R en Windows o Command R en Mac para detener la grabación. Recuerda, incluso si cometes errores siempre puedes corregirlos más adelante. Esto es solo el comienzo. Hasta ahora hemos aprendido sobre la configuración inicial y cómo preparar la grabación en Dorico. Recuerda que este es el cuarto video de una serie de 7 y si te perdiste los videos anteriores no te preocupes. Los enlaces están en la descripción y si no quieres perderte los próximos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Cuando finalizas la grabación, llega el momento de la edición. Y no te preocupes si cometiste errores, aquí es donde puedes afinar cada detalle. Cambia las duraciones seleccionando notas y usando los números del teclado.
Seleccionas las notas y presionas la nueva duración deseada. Ajusta la posición rítmica de las figuras presionando Alt y flechas en la dirección necesaria para lograr ajustar la posición de las notas al punto deseado. Si deseas modificar la duración de las figuras, entonces puedes solucionarlo aumentando o disminuyendo la duración de las figuras con los comandos Shift, Alt y flechas. Ahora que ya sabes cómo corregir notas y ajustar duraciones, exploremos una herramienta que puede facilitar aún más este proceso, el editor de teclas. Puedes obtener mejores resultados al familiarizarte con el uso del editor de teclas ubicado en el panel inferior, que te permite ajustar las duraciones de una o varias figuras musicales. Una vez quise ajustar una grabación rápida y descubrí que el editor de teclas es como un pincel para dar los últimos retoques. Es una herramienta fantástica. Al seleccionar un compás o nota para editar, el editor de teclas se posiciona automáticamente en ese lugar, donde podrás visualizar y modificar las barras que representan la posición inicial y la duración del sonido, ajustándolas fácilmente según tus necesidades. El editor de teclas te permite visualizar y modificar cada nota con precisión, pero si sientes que la cuantización no es la adecuada, hay una solución rápida, la recuantización. Quizás te das cuenta que obtuviste resultados diferentes a los que deseabas. Seleccionas el fragmento, vas al menú Edición, Recuantizar y seleccionas la conversión necesaria para ese fragmento de notas, y así obtienes lo que verdaderamente necesitas. Luego de una grabación MIDI, quizás te resulte necesario cambiar en armónicos. Para cambiar la nota a su enarmónico superior debes presionar el comando Apertura de signo de admiración, la tecla que está a 2 posiciones a la derecha del número 0. Para cambiar la nota a su enarmónico inferior debes presionar el signo coma, la tecla que está una posición a la derecha del número 0. Estos atajos te permiten alterar la notación de una nota sin cambiar su altura tonal, solo su representación en armónica, por ejemplo, cambiar de do sostenido a re bemol o de fa a mi sostenido. Cuando decides arrepentirte de la última acción realizada, siempre tienes a la mano el comando Control-Z en Windows o Command-Z en Mac. Si ingresaste una nota en un pentagrama y decides que no era correcta, al presionar Control-Z eliminarás esa nota. Este comando te sirve para revertir la acción más reciente realizada en tu proyecto. Además de Control-Z, también está el comando Rehacer. Si eliminaste una nota con Control-Z y luego te arrepientes y decides que deseas conservarla, presiona Control-Y para restaurarla. Este comando te sirve para restaurar o reponer una acción que fue deshecha con Control-Z. Si deshiciste varias veces y deseas recuperarlas en orden, puedes usar Control-Y repetidamente. Estas funciones también están disponibles en el menú Edición, Historial de Dórico, que permite revisar y navegar entre las acciones realizadas de manera más organizada. Cuando analizas la claridad de la grabación MIDI, podrías notar que algunas notas entran antes o después del pulso. Esto se debe a la latencia, pero hay formas de ajustarla para obtener resultados precisos. Notas anticipadas al ritmo. Si notas que es frecuente que las notas están quedando anotadas justo antes del pulso y que este suceso es repetitivo, entonces ajusta la latencia que encuentras en el apartado Preferencias, Reproducción, en el apartado Grabación. Agrega algunos milisegundos y prueba la medida adecuada hasta que logres solucionar estos ingresos anticipados. Una medida entre 10 milisegundos y 30 milisegundos debería ser suficiente. Notas que ingresan tarde al ritmo. Si notas que es frecuente que las notas están quedando anotadas tarde o después del pulso y que este suceso es repetitivo, entonces esto se debe al tamaño del buffer. Quizás estás usando un controlador ASIO diferente al recomendado por Steinberg y deberás hacer ajustes del tamaño del buffer en Edición, Configuración de dispositivos. En la opción Controlador ASIO, activa el menú desplegable y selecciona un controlador de audio dedicado como ASIO de Steinberg. O si tienes asignado otro controlador de ASIO, te diriges al botón Control de dispositivo y modificas el tamaño del buffer, por ejemplo de 512 a 256 o incluso 128.
Para cambiar fácilmente duraciones de las figuras escritas en una zona seleccionada, por ejemplo cambiar negras a corcheas, procede de la siguiente manera. Te ubicas en modo composición, presiona la tecla I para activar el modo de inserción, seleccionas las notas que te interesa modificar, utiliza las teclas numéricas, por ejemplo 5 para corcheas, 6 para negras. La diferencia de hacer este procedimiento con el modo insertar activado es que hace una conversión en porcentaje. Por ejemplo, al presionar el número 6, que representa la negra, sobre una notación de corcheas y silencios de corchea, serían convertidos a negras y silencios de negra, desplazando la música restante hacia la derecha. Cuando lo haces con el modo insertar desactivado, reescribes o reinterpretas las figuras dentro del mismo pulso. Por ejemplo, al presionar el número 6, que representa la negra, sobre una notación de corcheas y silencios de corchea, obtendrás negras. Es importante definir la zona afectada por el modo de inserción. Si quieres insertar notas adicionales entre los compases 5 y 10 y generar desplazamientos de música en esta región, pero sin que el desplazamiento afecte lo que ocurre en el compás 11 en adelante, procedes de la siguiente manera. Activas la pista de sistema presionando Alt-T o yendo al menú Ver pista del sistema. Seleccionas la pista del sistema sobre el compás donde deseas que finalice la alteración de las reescrituras del modo inserción, das clic en el signo menos de la pista de sistema y de esta manera todo lo que agregues con el modo de inserción activado solo afectará hasta ese punto de la barra que has fijado. Al terminar la edición con el método de inserción, presiona la tecla I para desactivar el modo de inserción y vuelves a seleccionar la pista de sistema en el compás donde pusiste la barra límite y vuelves a presionar el signo menos de la pista de sistema. Con esto hemos ajustado cada detalle de la grabación. Ahora pasemos a una técnica avanzada, la grabación con ambas manos y la separación automática de pentagramas. ¿Sabías que puedes grabar notas con ambas manos y que Dorico separa automáticamente los pentagramas? Aquí te lo explico. En el caso de pentagramas para piano, Dorico recibirá la notación que corresponde a mano derecha y mano izquierda con el punto de separación entre ambos pentagramas de piano, que es la posición de la nota MIDI C4 o Do central. Cuando trabajas con partituras para piano en Dorico, los atajos M y N son muy útiles para mover rápidamente notas o fragmentos musicales entre pentagramas vecinos, sin necesidad de cortar y pegar. Si las notas de arriba las quieres llevar al pentagrama inferior, presionas el atajo M. Si las notas del pentagrama de abajo las deseas mover al pentagrama de arriba, presionas el atajo N. En el caso que desees grabar la partitura para piano usando primero el ingreso de notas para una mano y luego las notas de la otra mano, esto es posible en Dorico con el atajo del modo acorde que puedes activar en el panel izquierdo de la pantalla o con la tecla Q. Grabas primero las notas para uno de los pentagramas y luego repites grabación en ese fragmento grabando las notas para el pentagrama faltante. Ahora que dominaste esta técnica, exploremos una función adicional que puede mejorar la expresividad de tu interpretación, la detección automática de ligaduras, trinos y pedal. Es posible que Dorico detecte que con tu teclado MIDI estás ejecutando ligaduras de expresión, trinos y trémolos. Estas funciones las puedes activar o desactivar en el menú Preferencias, Reproducción. Cuando las tienes activadas es posible que con el teclado MIDI, según la interpretación, se perciban las ligaduras de expresión, los trinos y los trémolos. De la misma manera también es posible identificar automáticamente las líneas de pedal para el piano y los staccatos en general de acuerdo a la ejecución en el teclado MIDI. Dorico ofrece varias opciones de controles de reproducción que puedes utilizar durante el proceso de edición y composición. A continuación te detallo los comandos clave y métodos para controlar la reproducción. Primero, iniciar la reproducción desde una selección. Presionas la tecla P para comenzar la reproducción desde la posición de la nota seleccionada. Segundo, iniciar o detener la reproducción desde la última posición. Usa la barra espaciadora para iniciar o detener la reproducción desde la posición actual. Es decir, te permite continuar reproduciendo desde donde lo paraste la última vez. Pero si deseas que con la espaciadora comience nuevamente desde la posición donde empezaste a reproducir, entonces presionas Shift, espacio.
Con esto concluye el cuarto video de nuestra serie sobre dórico. Espero que esta guía sobre la entrada MIDI en tiempo real te haya resultado útil y que estés ahora con la motivación para aplicar lo aprendido en tus proyectos. Si te perdiste los videos anteriores, revisa la descripción y no olvides poner atención al siguiente video donde te voy a mostrar cómo usar voces para coros y otras polifonías de tus arreglos en dórico, duplicar melodías, cambiar ritmos y agregar articulaciones de manera profesional. Pero eso no es todo, también te revelaré atajos que te ahorrarán horas de trabajo y te harán sentir en nivel experto. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.